El reclutamiento de menores en la guerra es uno de los delitos más atroces. Ya han pasado varios días desde que el país conoció de la muerte de 7 menores de edad en un bombardeo de las fuerzas militares en el Guaviare a un grupo de combatientes de las disidencias de las FARC que bajo órdenes de Iván Mordisco estaban cerca de emboscar a 20 soldados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostiene que al estar fuertemente armados dentro de los milicianos, también son combatientes y que las fuerzas militares respetaron el derecho internacional humanitario, lo que ha recibido rechazo desde diferentes instancias. El presidente Petro afirma que esto aumentará precisamente el reclutamiento de menores por parte de los grupos que los usan como escudos humanos. El tema es que ahora se conoció que en total han muerto 15 menores de edad desde agosto, tras una operación en el Amazonas de la que solo se había reportado la muerte de alias Chito, hombre de confianza de Iván Mordisco. ¿Por qué el país desconocía de estas muertes? Hoy es miércoles 19 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Estamos con Elizabeth Dickinson, quien es investigadora senior del International Crisis Group, que es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y da forma a políticas que construyan un mundo más pacífico, y es además una fuente mundial de información sobre estos temas. ¿Cómo entender el escenario en el que estamos en este punto? Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo creo que hay que partir desde la situación de reclutamiento de menores en este país, que realmente ha vuelto un tema demasiado grave. Yo creo que hay que tener en contexto en lo cual estos menores terminan vinculados a los grupos armados y criminales. Lo primero por decir es que las cifras de reclutamiento de niños y niñas en los últimos años realmente son nivel récord desde el acuerdo de paz y han incrementado al nivel realmente exponencial desde 2016. Con el último año, la última corte que hizo la Defensoría es más que 624 menores de edad. Sé que son casos conocidos porque eso es hay un subregistro enorme por por el mismo miedo que tienen las familias de denunciar. ¿Cómo terminan estos niños en las filas y las niñas también? Porque hay que tener en cuenta que se reclutan tanto niños como niñas. Realmente es un tema de engaño, es un tema de realmente hacer enamorar a los niños con una imagen de qué es participar en el conflicto que es totalmente falso. Para los niños, en muchos casos, estamos hablando de una narrativa de acceso a poder, a motocicletas, a fiestas, dinero fácil. Y en estos casos, digamos, los jóvenes en cuestión, en muchos sentidos, son los más vulnerables, hasta que el Estado Mayor, que es el grupo implicado en estos bombardeos, identifica las casas que no tiene, por ejemplo, suficiente de comer, identifica las casas donde los niños no tienen afecto y llegan a tales casas para reclutar y aprovechar de la vulnerabilidad. En el caso de las niñas, es aún más grave, porque imagínense que en muchos casos del reclutamiento de niñas, la narrativa del grupo armado llegando a las casas es que se pueda escapar a la violencia doméstica. Los niños que viven en la misma casa con un abusador, sea por ejemplo, un tío, un hermano, un padre, que la narrativa es que dentro de las filas del Estado Mayor Central puede haber derechos. La realidad es muy distinta. Y en este sentido llegamos a la pregunta: ¿qué hace el Estado Mayor Central con estos niños? El Estado Mayor Central tiene una figura que se llama la cortina. La cortina significa que los menores de edad siempre están rodeando, perdón, a los cabecillos como escudos humanos. Es por decir que digamos, la primera línea siempre son niños y en cualquier caso donde hay cabecillos van a estar con menores de edad precisamente porque el grupo considera que eso es un deterrante para que haya acción militar en contra del grupo. Entonces, los dos crímenes de guerra ya los tenemos: escudos humanos y reclutamiento de menores. Esos son por parte del grupo armado.
Bueno, el gobierno en esta situación se enfrenta con una situación bastante difícil. En combate, yo creo que hay que destacar que la fuerza pública ha mejorado bastante en el tema de recuperación de menores. Es por decir que cuando están en situaciones de confrontación, de combate, hay mucha más conciencia de considerar cuáles personas pueden ser menores de edad y en vez de combatir, realmente recibir y recuperar estos menores de edad. Obviamente con bombardeos, este no es el caso porque es un arma indiscriminada. Yo creo que aquí quisiera destacar que los menores de edad que se encuentran en las filas son víctimas del conflicto armado, son víctimas de un crimen de guerra y no hay ninguna justificación para su muerte en combate. Elizabeth, el ministro de Defensa Pedro Sánchez ha argumentado que estos jóvenes, al estar fuertemente armados en medio de los milicianos, combatiendo a igual, los hace también combatientes y que esto está cobijado por el derecho internacional humanitario, dice el ministro. ¿Es eso cierto, esa interpretación que hace el ministro? No, realmente eso es una interpretación equivocada y esa interpretación viene desde hace muchos gobiernos. Todos van a recordar el famoso dicho por parte del ex ministro de Defensa, Diego Molano, que dijo que son máquinas de guerra los niños en las filas. Los niños siguen siendo niños y siguen siendo reclutados forzosamente a estar en las filas. Entonces, esta interpretación para mí no tiene ninguna justificación en el DH y además es volver a pensar digamos, la situación de estos niños que terminan las filas con roles por los cuales no son preparados. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos un trabajo sobre el tema, me entrevisté con niños recuperados de la guerra y nos contaron cómo no hay entrenamiento. Casi no hay abastecimiento, hay niños que aguantan hambre en las filas. Para las niñas, en muchos casos, terminan al servicio los comandantes. En la información de medicina legal se encuentra, por ejemplo, un registro de una niña de 13 años. ¿Qué hace una niña de 13 años dentro de un campamento del Estado Mayor Central? Eso realmente es lo que deberíamos escandalizar, es realmente proteger a los niños de más vulnerables en vez de estigmatizarlos como miembros de un grupo, de lo cual ni entienden ni tenía opción para hacer parte. Elizabeth, algo que argumenta el presidente es que al poner en evidencia esto y al generar este debate, pues lo que hace es estimular aún más el reclutamiento de jóvenes y que en las próximas operaciones lo que va a hacer Iván Mordisco lo primero que va a hacer es poner a esos menores como escudo entre las fuerzas militares y ellos. ¿Qué pensar al respecto? Es decir, ¿esto va a ocurrir de esta manera como lo sugiere el presidente que va a ocurrir? Pues mire que no hay respuestas fáciles para estas situaciones y justamente cuando el ex ministro de Defensa Iván Velázquez anunció que no iban a bombardear en campamentos donde hubo presencia de menores, pues para muchos eso fue un incentivo perverso para reclutar. Tal vez lo que más se requiere es menos, digamos, debate polémico en el público sobre el tema y más precaución en medio de las operaciones. Es por decir, no hay que enunciar esas cosas, pero hay que sí tener estos principios que son fundamentales para el DH, que son el principio de proporcionalidad y el principio de precaución por los efectos que pueden tener cualquier acto militar para la población civil, que en este caso deberíamos considerar los menores de edad. Vuelvo a reiterar, o sea, estamos hablando de niños 12, 13, 14 años, niños que no tienen la capacidad de tomar una decisión, estar allá en las filas. Son víctimas de crimen de guerra y realmente eso debería ser prioritario en pensando, concibiendo las operaciones. La otra pregunta, francamente, es la eficacia de bombardeos en una situación de conflicto bastante distinto del pasado, en lo cual pocas veces los grupos armados y criminales están concentrados en campamentos, sino que viven en medio de la población civil, donde realmente quitar, sobre todo mandos medios de estas organizaciones, no necesariamente tiene un efecto sobre la capacidad del grupo para seguir delinquiendo y afectando a la población. Entonces, eso sería la otra pregunta, o sea, ¿qué tan eficaz son los bombardeos y cuáles son las repercusiones para las comunidades en su alrededor? Porque sin duda
En los días siguientes de los bombardeos en Guaviare ha habido un control social aún más fuerte que antes. Entonces, la cadena, la secuela de consecuencias de los bombardeos puede terminar siendo un agravante para la violencia frente a la población civil. Elizabeth, por otro lado, hay voces como la de la defensora del pueblo, Iris Marín, quien señala que deberían suspenderse en este punto los bombardeos de todo tipo, entendiendo que siempre va a haber menores en esas filas, que esto hay que darlo ya por sentado. Pero esto significaría un reto a nivel operativo en lo militar, es decir, ceder terreno, no poder combatirlos, porque eso es lo que va a terminar ocurriendo. Es decir, que esta va a ser la reacción típica de estos grupos armados. Sí, vuelvo a digo, esa es una situación bastante difícil y no hay respuestas fáciles. Yo creo que hay que evaluar el caso por caso. Un grupo tal como Estado Mayor Central, que sabemos que utilizan esta estrategia de la cortina de los menores alrededor de cabecillas, hay que buscar formas que no, tal vez, que evitan este daño colateral, que es un daño enorme, no solo a los niños, sino a sus comunidades, sus familias, em, para tener la operación, para implementar la acción militar. Hay otras situaciones, tal vez, que pueda haber, donde no hay menores de edad o donde, digamos, el cálculo es distinto, la precaución, la proporcionalidad, vuelvo a digo, son los principios fundamentales en este contexto. Y realmente si miramos las cifras, por ejemplo, este bombardeo en Guaviare, de los 20 personas que murieron, 7 son menores. Yo no lo veo como principio de precaución ni proporcionalidad. En ese sentido entra también en la ecuación la información nueva, los niños o menores muertos en operaciones en agosto de este año, una información que no teníamos, que desconocíamos. Se sabía que esa operación había significado la muerte de alias Duma, también conocido como Chito, quien era uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco, y que la operación había dado con la muerte de este sujeto, pero no conocíamos que habían muerto menores, y hasta ahora nos venimos a enterar, como si fuera un secreto militar al cual no habíamos tenido acceso. ¿Cómo entender esto? Es decir, ¿por qué no teníamos conocimiento de esto militarmente? Sí, yo creo que la transparencia es fundamental, no solo por, digamos, el hecho de que Colombia es una democracia y deberíamos considerar estos hechos en su dimensión, sino también por las mismas comunidades y familias afectadas, que terminan siendo, digamos, el corazón de esta problemática de reclutamiento de menores. Quiero decir algo que es, yo creo que mientras la polémica está echando la culpa a la fuerza militar, y bien, hay que considerar los hechos con más precaución, el crimen acá es el reclutamiento de los menores. Es el Estado Mayor Central que decide estar rodeado por menores de edad. Son ellos que realmente son los responsables de estos hechos al fin de cuentas, y es fundamental que el Estado, tomando en cuenta esta delincuencia y este crimen de guerra, debería considerar qué es la mejor forma para combatir una organización que decide utilizar escudos humanos para proteger sus cabecillos. De acuerdo, Elizabeth. Bueno, una pregunta que probablemente no tiene respuesta, pero que ha hecho parte de todo ese debate que hemos visto en estos días, y es cómo decide una autoridad como el presidente, cómo decide cuando está en un panorama como el planteado, 20 soldados que pueden ser emboscados por una facción grandísima de enemigos, como en este caso vendrían siendo los de las disidencias de las FARC. De repente el gobernante tiene la posibilidad de tomar la decisión de protegerlos, pero a la vez se enfrenta a la posibilidad de que en esos combates haya menores de edad. En este punto pareciera que eso no hay discusión. ¿Cómo se toma una decisión de esas? Pues al fin de cuentas es el mismo presidente, y por eso en este sentido está muy bien que él toma la responsabilidad por los hechos y explica qué es lo que pasó.
para que haya un debate no solo dentro del público, sino también dentro del mismo gobierno, dentro de la fuerza pública, sobre cuál sería el camino para coger. Pero sí, al fin de cuentas, el presidente es quien es responsable y él mismo lo ha dicho. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.